O la cuarta última pieza de este plan, pues esto que presentamos ahora. Un concurso de composición en asturiano, de esta manera promocionamos al mismo tiempo el asturiano, un concurso de composición que trate de poner en marcha como un nuevo repertorio en asturiano que enlace con la nuestra tradición coral muy rica y que ponga a disposición de los coros pues progresivamente un repertorio asturiano, ¿no? Por así decirlo, específicamente asturiano, para estos coros de siempre y también para los coros, para el coro joven que está poniéndose en marcha o que va a empezar a funcionar pronto. El concurso estará dotado con 2 premios, un primer premio de 1.000 euros y un segundo premio ACESI de 500. Se plantea con tema libre. Deben de ser composiciones para coro mixto a 4 voces y las composiciones pueden ser una pieza o un conjunto de piezas, 2 o 3 piezas sueltes, o bien una suite, ¿no? Un conjunto coordinado de piezas, con unas limitaciones de tiempo entre un mínimo de 3 minutos y un máximo de 10 minutos. ¿De acuerdo? Estos son un poco, a grandes rasgos, las bases del concurso que prevén una fecha de presentación de obras que finaliza a finales de junio, el 26 de junio. Para esa fecha los interesados debieran de tener ya presentadesles sus obras. Que la actualidad de los coros, la persistencia de los coros y el trabajo de los mismos tengan una actualidad permanente. Y además, es decir, que no vayan en detrimento con lo que antes él comentaba, que es la edad de los coristas, la edad media de los coristas, de la amplia familia coral, que existe amplia familia coral en la ciudad. Entonces, en ese sentido, pues es una oportunidad para ofrecer a los compositores el que trabajen, es decir, desde la lengua asturiana, en un nuevo repertorio que los coros de Asturias y los coros de la ciudad, es decir, puedan incorporando a su patrimonio musical. Por eso, es decir, estamos contentos de que esta colaboración con el Ayuntamiento de Gijón persista y también porque redunda no solamente en toda la ciudadanía, sino muy directamente ya en la familia coral. Entonces, hay que agradecer a la Concejalía de Cultura que nos busque la fórmula de tener más obras en Bable, porque solamente tenemos esto. Y necesitamos obras para que el repertorio asturiano siga prevaleciendo y los que vengan detrás encuentren que tienen partituras donde poder lucirse cantando obras asturianas y sobre todo en Bable.